Hola, yo soy Alejandra Beltrán y les doy la bienvenida a Chévere Pensar en Voz Alta, un producto digital de Radiónica, pero que gracias a la convergencia del sistema de medios públicos RTVC permite que podamos encontrarnos aquí a través de la pantalla de Canal Institucional. Hoy traemos un Chévere Pensar en Voz Alta que de hecho yo de una vez les recomiendo que vaya trayendo una libretica, un esfero, porque hoy vamos a aprender muchísimo sobre una situación muy particular que puede perder usted la calma muy fácilmente, que el temor se puede apoderar de usted, pero que ante todo tiene que, aunque no parezca normal, mantener la calma para poder tomar las mejores decisiones. Hoy vamos a hablar de a qué hacer en momentos de sismo, de terremoto y cómo debemos actuar. Es más, ¿cuál es ese kit que usted en casa debería tener? Bienvenidos a este Chévere Pensar en Voz Alta y como siempre nos acompañan personas que conocen muy bien sobre este tema y particularmente la Cruz Roja, son las personas indicadas siempre para hablar de esto y hoy nos acompaña justamente uno de sus miembros. Él es Andrés Martínez, quien es oficial de reducción de riesgo comunitario de la Cruz Roja Colombiana. Andrés, bienvenido. Muchas gracias, Alejandra. Andrés, arranquemos hablando como de unos términos que para muchos de nosotros pueden ser similares, pero quizás no. Es más, incluso nosotros como periodistas también tenemos una responsabilidad cuando hablamos de terremoto, cuando hablamos de sismo. ¿Cuáles son esas diferencias que empezamos a encontrar? Incluso también hay otros términos que es maremoto y que incluso pueden ayudarnos a entrar un poco mejor en esta conversación. Claro que sí, Alejandra. Es importante tener en cuenta que Colombia, sus entidades encargadas de la gestión del riesgo de desastres, estamos organizadas en un sistema. Dentro de este sistema, la institución encargada de monitorear y emitir información técnica sobre fenómenos como los sismos es el Servicio Geológico Colombiano. Entonces yo los invito en primera instancia a que visiten la página del Servicio Geológico Colombiano en Internet. Allá van a encontrar información puntual, técnica sobre el tema. Sin embargo, voy a dar respuesta a tu pregunta porque es una duda que sé que muchas personas tienen. Y sismos, terremotos y temblores son sinónimos. ¿Qué asociamos al movimiento, a los movimientos bruscos del suelo que se producen cuando hay actividad de las placas tectónicas o fallas geológicas en la corteza terrestre? Y cotidianamente nombramos terremotos a aquellos sismos que por su intensidad producen daños a las edificaciones, daños a la infraestructura, personas heridas o inclusive personas fallecidas, pero son términos similares. Igualmente sucede con maremoto y tsunami. Maremoto y tsunami son términos similares que utilizamos para denominar a grandes olas que se producen en el océano, que se producen generalmente por terremotos que ocurren en el suelo marino, y estas olas llegan en gran magnitud, con una gran altura, a las costas y producen afectaciones en la costa, pero son términos muy similares. También se pueden producir estos maremotos o tsunamis por erupciones volcánicas o por deslizamientos que ocurren en el suelo marino, pero son términos muy similares. Bien, yo creo que cada vez que nosotros escuchamos estos términos viene asociado con la famosa pregunta del kit. Cuando uno escucha terremoto, cuando uno escucha sismo, uno siempre se pregunta, además por las escenas que empezamos a ver a través de los medios de comunicación, sobre ese famoso kit, qué tener, qué no tener. Y Andrés aquí se vino muy preparado y creo que ustedes desde casa, por eso les decía, empezamos con la libreta en mano para empezar a tomar apuntes sobre eso que uno debería tener en un kit de emergencia, particularmente para estos momentos. Claro que sí, es muy importante que desde el hogar tengamos las medidas de preparación para este tipo de eventos. Entonces, una de ellas es el tener un kit familiar de emergencia. Este kit familiar de emergencia está constituido por elementos básicos que la familia va a necesitar una vez suceda un sismo y se vea afectada nuestra vivienda. Dentro de los elementos más importantes que debemos tener en cuenta que tengamos dentro de nuestro kit de emergencia, debemos tener agua potable, debemos tener alimentos no perecederos y muy importante contemplar si tenemos mascotas, incluir alimento para nuestras mascotas. Debemos tener elementos de aseo que nos permitan realizar labores básicas de aseo durante las primeras horas, papel higiénico, jabón, cepillos de dientes. Debemos proveer ropa, una muda de ropa para las personas del hogar. Debemos prever una linterna que puede ser recargable o puede ser operada a baterías. Lo importante es que podamos tener acceso a una fuente de iluminación en dado caso. Importante tener un radio que nos permita estar atentos a la información que se emite por las emisoras para las personas que son afectadas por el sismo. Elementos que nos protejan de los elementos como una manta térmica que podemos encontrar en el mercado o una cobija muy delgadita, muy sencilla que nos quepa en nuestro kit de emergencias. Un botiquín de primeros auxilios con elementos básicos para brindar una atención inicial. Elementos de bioseguridad como alcohol
alcohol en gel o tapabocas en el caso de que tengamos alguna afección respiratoria en el momento. Documentos importantes de la familia, como son documentos de identidad, escrituras de propiedades, documentos de seguros, documentos que podamos llegar a necesitar en caso de que nuestra vivienda sufra alguna afectación. Una herramienta o una navaja que nos permita realizar alguna reparación muy rápida son los elementos que debemos tener, organizados en una maleta que sea de fácil acceso y que todos en la familia sepamos dónde se encuentra. Bien, Andrés, hay algo que particularmente yo he escuchado muchísimo cuando se habla de los kits y es tener algo con lo que eventualmente se pueda hacer algún ruido para solicitar ayuda. Muchas personas en algún momento le han recomendado tener cerca un pito. ¿Son Claro. útiles los pitos? Son muy útiles, deben estar tanto en nuestro kit familiar de emergencia como es muy importante que los portemos en elementos cotidianos como nuestras llaves o nuestro carnet cuando estamos en nuestro sitio de trabajo. Es muy importante que portemos un pito. Ok, perfecto. Ahora hablemos de algo, pasando el kit y esperando que muchos de ustedes hayan tomado nota de qué es lo que debemos tener ese kit de emergencia. Andrés, hay otra cosa que llama mucho la atención y es, nosotros no sabemos puntualmente cuándo puede llegar a ocurrir esto, cuándo puede llegar a ocurrir un sismo que puede ser leve o un terremoto que puede ser mucho más fuerte, sabiendo que estos son términos similares. Pero podemos hablar de prevención para esto, o sea, en esto que no sabemos en qué momento puede llegar a pasar, podemos empezar a hablar de prevención. Claro que sí, Alejandra. Como tú lo resaltas, no es posible predecir los sismos, pero sí es posible estar preparados ante ellos. Entonces podemos estar preparados de dos maneras. Uno, realizar algunas acciones antes del sismo para estar preparados y otras tener presentes cuáles son las acciones que tengo que desarrollar durante un sismo. Sin embargo, quiero hacer énfasis en la medida más importante de protección para los sismos y es que velemos o incentivemos que las viviendas donde nosotros habitamos cumplan con la norma sismo resistente. Esa es la medida que está demostrada que salva más vidas en el mundo, es que las construcciones sean sismo resistentes. Bueno, hablemos de los distintos espacios en donde quizás nosotros podemos hablar de prevención. Por un lado, arranquemos hablando con los lugares de trabajo. ¿Cuáles son esa prevención o ese trabajo de prevención que se puede realizar en los lugares de trabajo? En los lugares de trabajo es muy importante que nosotros conozcamos varias cosas. Primero, que sepamos cuál es nuestro plan de emergencias, cuál es el plan de emergencias de nuestro lugar de trabajo. Que sepamos e identifiquemos dónde están nuestras rutas de evacuación, nuestras salidas de emergencia y, muy importante, el punto de encuentro. También que conozcamos quiénes de nuestros compañeros integran la brigada de emergencias y sepamos identificarlos. Y supremamente importante, que participemos de forma activa y responsable en los simulacros que se realizan en el lugar de trabajo. Pasemos a los hogares. ¿Cómo podemos trabajar en la prevención en nuestras casas? Obviamente a raíz de la pandemia muchas personas teletrabajan, ¿no? Y se encuentran en este momento en sus hogares, quizás en los trabajos sí estaban un poco más familiarizados con esa brigada, de pronto con esas salidas de emergencia, pero en las casas sentimos que es un lugar como tan confiable y es un lugar tan tranquilo en el que nos sentimos tan seguros que probablemente no tengamos un trabajo de prevención ahí. Claro que sí. Podemos centrar las acciones en 4 ejes fundamentales. El primero, que nuestro hogar sea un sitio seguro. Verificar que no tengamos objetos que en el caso de un sismo puedan caer. Estantes, lámparas, muebles, repisas que puedan caer durante un sismo. Que los pasillos y sitios de circulación y salida de mi vivienda no tengan obstáculos que puedan dificultar en dado caso que yo tenga que evacuar mi edificación. Esa es una. Que mi vivienda sea una vivienda segura, que estructuralmente sea una vivienda segura. Entonces, velar porque mi vivienda cumpla con este estándar nacional de construcción sismo resistente, que es la norma NSR10, es algo muy importante para nuestro proceso de prevención. Contar con un kit familiar de emergencias, que todos estos elementos los podamos verificar, que estos elementos atiendan a las necesidades de nuestra familia. Si tenemos personas mayores con algún tipo de medicación, bebés o mascotas, que esos elementos que nos pueden ayudar a servir en dado caso de un sismo, los tengamos incluidos en nuestro kit familiar de emergencias. Y tener un plan familiar de emergencias, que básicamente es unas orientaciones que debe tener en cuenta la familia en caso de que ocurra un sismo. Tener igualmente un punto de encuentro donde nos podamos reunir en el caso de tener que evacuar la vivienda o que las personas se encuentren fuera de la vivienda. Tener designado quién
saca a las personas si tenemos adultos mayores, si tenemos personas en condición de discapacidad, quienes van a ser los encargados de esa evacuación y tener claro cómo debo hacer el procedimiento de cuando tengo que salir, las llaves, la puerta, tener eso claro, eso se llama un plan familiar de emergencias, cómo debo actuar ante la ocurrencia de un sismo. Esos son los 4 ejes fundamentales en el hogar. Perfecto. Como lo hablábamos arrancando este Chévere Pensar en Voz Alta, obviamente nunca vamos a saber en qué lugar de pronto nos puede tocar un momento de estos. ¿Y qué debemos tener en cuenta quizás en los lugares públicos? Hablemos de centros comerciales, hablemos de espacios abiertos, si estoy en el carro, si estoy en mi medio de transporte, si estoy en un medio de transporte público, ¿qué tanto cambia ese momento y esa prevención que debo tener de pronto cuando entro a estos lugares? Claro que sí, Alejandra. Aquí hay que tener en cuenta 2 escenarios. Cuando me encuentro en un escenario público o en un lugar donde tengo una afluencia de público grande, como un centro comercial, un teatro, un cine, es importante, siempre que yo llego a un lugar de estos, tener identificadas las salidas de emergencia y las rutas de evacuación. Tener identificado el personal de seguridad, de logística o de emergencias que me puede llegar a orientar en caso de una evacuación, disculpen. Establecer con el grupo con que yo llego a ese sitio, en caso de que nos separemos, dónde nos podemos encontrar nuevamente ante la ocurrencia de una emergencia. Eso cuando estamos en lugares de afluencia masiva. Cuando estamos en la calle, en la vía pública, dentro de un vehículo, es importante. Si estamos en puentes, bajar la velocidad. Si siento el sismo, bajar del puente. Los puentes no son lugares seguros durante los sismos. Y buscar una ubicación donde yo pueda ubicar mi vehículo que no vaya a causar un accidente. Si estoy transitando por un túnel, buscar uno de los nichos de parqueo que se encuentran dentro de los túneles e igualmente parquear, esperar que finalice el movimiento, salir del túnel lentamente y una vez salga del túnel buscar información con las autoridades de tránsito, que en Colombia la podemos ubicar con el numeral 767 que nos va a dar información sobre cuál es la afectación que vamos a tener en las vías. Y si estamos en vías internas de nuestra ciudad o nuestro municipio, vamos a bajar la velocidad, vamos a ubicar nuestro vehículo de forma que no ocasionemos un accidente y vamos a esperar que finalice el movimiento, buscando siempre alejarnos de fachadas, postes o árboles que puedan caer durante el movimiento. Andrés, ya que hablas de los vehículos, ¿nos quedamos al interior o salimos de los vehículos? Mientras sucede el sismo, es preferible esperar dentro de los vehículos porque ellos de cierta manera nos protegen de la caída de objetos que puedan haber alrededor. Sin embargo, es importante ubicar el vehículo en el sitio más despejado posible que podamos encontrar. Hablemos de esos sitios en donde uno puede correr menor riesgo. ¿Cómo identificarlos? Porque claramente uno puede tener muy claro, en el caso de la vivienda, no lo contabas, que sean sismos resistentes, que tengan todo este proceso, pero particularmente cuando uno se encuentra en espacios que quizás no conoce, ¿cómo identificar esos espacios? ¿Cuáles son sus características que nos pueden ayudar a decir aquí probablemente vaya a estar bien? Lo primero que tengo que tener en cuenta es en la vivienda o el tipo de edificación donde me encuentro. Edificaciones antiguas que probablemente sean construidas antes de 1980 no cumplen con normas sismo resistente porque esa es la fecha que en Colombia existió nuestra primera norma de construcción sismo resistente. Entonces, si me encuentro en edificaciones muy antiguas, es importante tener en cuenta que ante un sismo voy a tener que evacuar inmediatamente. O si me encuentro en viviendas con construcción informal, llamémoslo así, voy a tener que evacuar inmediatamente. Si me encuentro en edificaciones más recientes, que cuentan con normas sismo resistente, es importante que identifique lugares donde yo me pueda proteger de la caída de objetos. Eso es a lo que vamos a llamar los sitios de menor riesgo. Es los sitios donde voy a correr menor riesgo de verme afectado por caída de elementos como lámparas, muebles, repisas o partes de la estructura que puedan caer durante el sismo. Identificando esos sitios de menor riesgo, y quizás esto también entra a ser parte de los mitos que uno muchas veces conoce, es los lugares, por ejemplo, esta mesa que tenemos hoy aquí acompañándonos. La gente dice, métase en un lugar y arme un triángulo. Y uno dice, ok, no tengo el tiempo para pensar cuál es la mesa perfecta para armar el triángulo en donde probablemente cuando las cosas caigan yo vaya a estar relativamente seguro dentro de todo. ¿Cómo tenemos que pensar esos momentos y cuáles son esas estructuras un poco más seguras, mucho más fuertes dentro de los hogares o dentro de las oficinas o dentro del lugar público donde me encuentre? Porque muchas veces la gente lo que hace es inmediatamente, porque se ven muchos videos, meterse debajo de las mesas. ¿Esto realmente funciona?
Sí, es importante tener en cuenta que este concepto del triángulo de la vida es un concepto que todavía en Colombia no tenemos validado ni por las entidades científicas, que en este caso es el Servicio Geológico Colombiano, ni por los cuerpos colegiados de ingenieros que tenemos en el país. Entonces, no podemos hablar de un triángulo de la vida. ¿Cuál es la recomendación que nosotros siempre hacemos en caso de sismos? Es, tírese al suelo, ubíquese en posición fetal, de tal forma que yo cubra mi cabeza y mi cuello con mis manos, y me ubico de tal forma que quede lejos de elementos que puedan caer. Esa es la posición de protección que debo buscar durante un sismo. Lo que tú dices, es muy difícil ubicar qué elemento me puede llegar a proteger durante un sismo. Lo más importante es protegerme de la caída de objetos, en realidad. Siempre voy a buscar protección de la caída de objetos, que es lo que más heridos produce durante un sismo. Perfecto, pasemos a otro punto que también es fundamental cuando nosotros hablamos de estos momentos, y es que la principal recomendación que nos dan es mantenga la calma. Uno, ¿cómo mantiene la calma en esos momentos en donde probablemente uno se siente muy vulnerable? ¿Cómo decirle a la gente, por favor, cálmese, que es una de las primeras indicaciones que los brigadistas, por ejemplo, que son responsables en las oficinas o en algunos lugares, dicen, por favor, mantenga la calma? Uno, ¿cómo mantiene la calma cuando el mundo, por decirlo así, se le está moviendo? Claro que sí. En esta parte es importante que tengamos en cuenta que esa calma proviene del conocer a la situación en que me estoy enfrentando, y ese conocimiento viene del hablar del tema, digamos, en nuestro hogar, de hablar del tema con nuestra familia, de que los niños en el colegio se les hable del tema, se les socialice del tema y se les hable del tema, y de que en mi lugar de trabajo y en mi vivienda yo haga simulacros y haga parte efectiva y responsable de esos simulacros. Cuando yo responsablemente y conscientemente participo de estos ejercicios de simulacro, tengo la información para saber cómo actuar en caso de que ocurra el evento. Entonces, la calma proviene de esa preparación que yo he realizado previamente a través del entrenamiento y de los simulacros. Sin duda esas preparaciones son muy interesantes, pero también vamos a hablar de sinceridad, y es que en muchas ocasiones cuando hay preparación para estos posibles eventos quizás no le tomamos muy a la ligera porque no está ocurriendo y no es el momento. Entonces mantener la calma es muy sencillo, incluso pasamos al otro campo, ¿no? De lo jocoso, de la risa, y ponemos muy poco cuidado, y justamente más adelante en este Chévere Pensar en Voz Alta vamos a hablar justamente de eso, de por qué es importante que usted ponga mucho cuidado cuando estos espacios se dan. Pero por ahora los invito a una pausa y ya regresamos en Chévere Pensar en Voz Alta. Continuamos en este Chévere Pensar en Voz Alta, hoy hablando de los terremotos, los sismos, y justamente ya hemos tenido una primera parte en donde definimos estos conceptos que son tan importantes, pero que a la vez nos generan tanto temor, y ya hemos hablado, como ustedes pueden ver aquí en nuestra mesa, hay varias cosas, y ya hemos hablado de ese kit tan importante, muchas de las cosas que ustedes deben tener, y llegamos a un punto que es la prevención, y durante la prevención hay algo muy importante, y son esos momentos en donde se explica a las personas, donde se hacen los famosos simulacros, que seguramente muchos los han escuchado, que se realizan en colegios, en lugares públicos, también al interior de muchas oficinas, edificios, pero en esos momentos lo tomamos muy jocosamente, lo hablábamos con Andrés, y quizás eso hace parte importante de por qué no podemos mantener la calma cuando estos sucesos están ocurriendo, y es que desconocemos, Andrés, muchas de las cosas que debemos hacer y no hacer. Y en ese orden de ideas llega esa pregunta: ¿qué hacer y qué no hacer durante un momento, durante un sismo, durante un terremoto? Incluso para quienes de pronto nos ven en lugares en el Caribe que están cerca al mar, ¿qué hacer y qué no hacer en un momento de un maremoto que incluso puede generar mucho más temor que un terremoto? Ok, entonces lo primero es identificar los dos momentos que tenemos al momento de ocurrencia de un sismo. El primero es durante el movimiento, cuando estamos sintiendo las vibraciones, el movimiento del suelo. Durante este periodo de tiempo lo más importante es protegernos, es buscar protegernos. Ya lo hemos mencionado, buscar protegernos de la caída de objetos. Si estamos en una edificación reciente que haya sido construida posterior al año 1980, vamos a estar seguros de que esa edificación va a cumplir con una resistencia a este movimiento, y yo lo que me tengo que proteger es de la caída de objetos. Si estoy en una edificación informal, una edificación muy antigua, pues debo buscar primero que todo salir.
Una vez tengo que esperar a que suceda, a que termine el movimiento telúrico y ahí sí voy a iniciar los procesos de evacuación de mi vivienda, de mi lugar de trabajo o en el caso de estar en un lugar público, del lugar público. Si estoy en mi vivienda, buscar mi kit de emergencias y realizar la evacuación de mi vivienda. Si estoy en mi lugar de trabajo, atender a las indicaciones de la brigada de emergencia, de los líderes de evacuación y evacuar por las rutas de evacuación hacia el punto de encuentro y esperar ahí las indicaciones de qué debo realizar. Y si estoy en lugares de afluencia masiva, igualmente esperar las recomendaciones. Muy importante, nunca durante los sismos ni posterior a ellos utilizar los ascensores. Los ascensores son elementos muy vulnerables que pueden tener fallas después de los sismos. Nunca salir corriendo, evacuar de manera desordenada puede llegar a ocasionar que hayan lesionados, personas que se vean afectadas durante el proceso de evacuación. Conservar la calma siempre y buscar siempre un sitio con la menor probabilidad de que nos caigan objetos. Si estoy en vía pública, evitar siempre las fachadas de los edificios porque ahí pueden caer elementos o vidrios. Evitar sitios donde puedan haber muchos cables de electricidad o postes que puedan caer. Buscar siempre sitios despejados como parques o sitios abiertos en el exterior. Para las personas que se encuentran en la costa, es muy importante que si un sismo se siente con gran intensidad por las personas que están en la costa, debo adoptar las medidas de protección inicialmente para evitar que me lesione la caída de algún objeto e inmediatamente ha finalizado el movimiento telúrico, tengo que evacuar mi vivienda y buscar lugares altos y esperar la información de las autoridades. Igualmente, siempre que finalizamos un proceso de evacuación, sea en la costa o sea en una ciudad, tengo que esperar las indicaciones de los organismos de socorro o de las autoridades locales. Las personas que probablemente están en la costa dicen, ¿cómo identifico un lugar alto? Es decir, esto quizás también hace parte de esa prevención y de esos momentos en donde se realizan los simulacros, también tener presente esta particularidad, las personas que viven en el Caribe, de pronto de identificar esos lugares altos que queden cerca, otra vez, hacemos la lista, al trabajo, a la casa, a los colegios. ¿Qué deberían agregar ellos particularmente en ese trabajo de prevención? En ese trabajo de prevención es muy importante que busquen información en sus alcaldías municipales. Las alcaldías municipales de los municipios en Colombia que están expuestos al riesgo de ser afectados por un tsunami ya tienen identificadas esas zonas donde es segura la evacuación. Entonces es importante que a través de nuestras empresas, de los colegios o de nuestros líderes comunitarios busquemos información en las alcaldías locales y en las oficinas de gestión del riesgo porque son ellas las que tienen claramente identificado cuáles son esos lugares que nos pueden servir para una evacuación en el caso de las ciudades que se encuentran en la costa. Andrés, de por sí solo digamos que uno con su integridad pues toma las decisiones que correspondan, pero hay una población que uno podría pensar que está muy vulnerable en este tema y son los niños. De pronto en los colegios tienen un poco más de información de cómo controlar los niños, de cómo evacuarlos, pero en las casas no. Si esto llega a ocurrir y un papá está con su hijo, claramente va a tener un instinto de protección hacia el niño y la evacuación, pero ¿cuál debe ser la manera correcta de evacuar a los menores y de claramente también intentar tranquilizarlos a ellos en medio de todo lo que ocurre? Con los niños sucede algo muy similar que con los adultos. En la medida que ellos han recibido información previamente, mejoran su comportamiento e inclusive ellos suelen ser mucho más receptivos que nosotros a las medidas de prevención y suelen aplicarlas de mejor medida. Entonces en los colegios cuando se les habla del tema, ellos suelen tener más presente cuáles son las recomendaciones, cómo se deben proteger, cómo deben evacuar. Igualmente yo lo tengo que hacer en el hogar, tengo que hablarles a los hijos cuál va a ser el procedimiento en caso de una evacuación, de que haya un sismo, qué debo hacer durante el sismo, si son niños pequeños, sensibilizarlos de esa posición de protección que yo les nombraba inicialmente, donde me ubico en posición fetal cubriendo las manos. Si son niños pequeños, ellos deben saber que se deben ubicar debajo de mí para que yo los pueda proteger con mi cuerpo y esperar a que el movimiento finalice. Y ya atender la evacuación. Pero los niños son muy receptivos y comunicarnos con ellos y hablar con ellos sobre el tema con toda tranquilidad, con toda naturalidad, va a hacer que ellos estén más calmados y atiendan mejor las recomendaciones de evacuación y de protección durante un sismo. Hay otros integrantes de la familia que quizás no están en ese trabajo de prevención, sí en nuestro kit, pero no en el trabajo de prevención que normalmente se hace, y son los animales, las mascotas.
perros, gatos y, bueno, no sé, otro tipo de mascota que la gente tenga, hámsters que también hacen parte de la familia. En esos casos, ¿cómo se debe proceder con las mascotas? Hay algo muy importante con mascotas, especialmente con perros y gatos, que son los más numerosos, y es que los animales son altamente intuitivos. Entonces, ellos, primero que todo, sienten cómo me comporto yo frente a la situación. Entonces, si yo mantengo la calma, ellos van a sentir esa sensación y van a actuar en concordancia. Segundo, ellos van a buscar autoprotegerse. Entonces, yo debo evitar a toda costa durante el movimiento telúrico tratar de agarrarlos, tratar de jalarlos, forzarlos a realizar cualquier acción. Hay que dejar que ellos actúen intuitivamente. Y una vez ha finalizado el movimiento telúrico, que ya yo estoy calmado y ya puedo iniciar mi labor de evacuación, y ya cuando el animal ha dejado de sentir el movimiento, él va a estar más receptivo a evacuar. Sin embargo, hay algo que tenemos que tener presente, y es que una vez yo he evacuado una vivienda, no puedo retornar a ella así esté mi mascota adentro. Es una decisión bastante difícil, pero hay muchos casos documentados de otros sismos alrededor del mundo donde las personas han retornado a su hogar porque no evacuaron inicialmente a sus mascotas, y ante una réplica o ante una falla estructural derivada del sismo inicial, pues han resultado afectados o han fallecido tratando de buscar a sus mascotas. Entonces, por eso lo más importante es dejar que actúen intuitivamente, esperar que cese el movimiento telúrico, y cuando ya podamos evacuar, evacuar con la mascota inmediatamente. Andrés, eso me lleva a otra pregunta que también es fundamental dentro de esta conversación, y es cómo ayudar. ¿Cuál es la mejor manera de ayudar? Digamos que si hay un sismo, fue leve, pues sí se movió un poco todo, pero no se cayó la estructura. Digamos que uno empieza quizás a tranquilizar a las personas y nos calmamos todos y ya. Pero en el caso, por ejemplo, de lo que vimos en Turquía, que sin duda fueron imágenes que a través de medios de comunicación recorrieron el mundo y generó mucho impacto, ¿uno cómo puede ayudar en esos momentos de la mejor manera mientras, por ejemplo, llegan ustedes, la Cruz Roja, mientras llegan otros organismos de socorro que están muy capacitados? ¿Cómo puede generar uno esa ayuda en los primeros minutos recién las cosas pasan? Es muy importante acá que tengamos en cuenta una cosa supremamente vital. Las labores de rescate de personas cuando ha ocurrido un terremoto es una labor altamente especializada, que acarrea unos riesgos que requieren un entrenamiento y un equipamiento y una organización muy específica que tienen los organismos de socorro. La ayuda más grande que yo puedo dar en esos momentos es no convertirme en otra víctima. Y eso lo hago guardando mi seguridad, buscando los sitios donde yo no vaya a resultar afectado por caída de más objetos. Y si en algún momento yo detecto que de pronto en una estructura colapsada puede estar una persona adentro, igualmente me retiro, espero la llegada de los organismos de socorro y les indico dónde identifiqué que potencialmente puede haber una persona. Pero lo más importante, no adelantemos labores sin tener la capacitación y sin tener el equipamiento necesario, porque eso nos expone a convertirlos en otra víctima más, y ahí ya no estamos ayudando, ya nos estamos convirtiendo en parte del problema. Andrés, ¿qué tan riesgoso? Porque uno dice, me alejo, pero también hay instintos de personas que dicen, no, tengo que ayudarlo a salir. Lo estoy viendo, no sé, le estoy viendo la mano, tengo que ayudarlo, voy a correr, voy a mover. ¿Qué tan riesgoso puede llegar a ser finalmente esa ayuda, partiendo también del hecho que esa persona que está ahí abajo puede tener heridas que pueden llegar a ser muy graves? Y supongo que ahí viene la recomendación de, por favor, mantenga la calma, identifique y espérenos. Pero Claro. ¿qué tan riesgoso puede llegar a ser esa ayuda que uno cree que está generando en el momento? Es altísimamente riesgoso, porque recordemos que los sismos no ocurren como un evento único. Los sismos ocurren y posteriormente a ellos vienen las réplicas. Y esas réplicas son las que generan un alto riesgo de vernos afectados si permanecemos en estructuras que ya han colapsado. Una estructura que ya ha colapsado es una estructura que ha perdido su capacidad de mantenerse en pie. Entonces, si a eso le sumamos una réplica y yo me encuentro en el sitio, pues es casi seguro que voy a verme afectado ante una nueva réplica que ocurre en el sitio. Entonces, esa es la recomendación más importante. Siempre debo protegerme, siempre debo pensar que la mejor forma de ayudar es no convertirme en otra víctima más. Andrés, gracias por acompañarnos en este Chévere Pensar en Voz Alta. Yo creo que por estas recomendaciones que sin duda muchos de nuestros televidentes van a tener en cuenta ahora de cara a cualquier
posible movimiento que pueda ocurrir en el país. Muchas gracias. Claro que sí, importante, siempre la Cruz Roja Colombiana a disposición, nuestro Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y nuestro Servicio Geológico Colombiano, que es la entidad técnica que nos da la información sobre sismos. Entonces, muchas gracias por esta invitación. De esta manera, nosotros también llegamos al final de este Chévere Pensar en Voz Alta, esperando que ustedes hayan podido tomar nota de todo lo que hablamos y tener un mayor conocimiento sobre qué hacer y qué no hacer durante estas situaciones. Nos volvemos a encontrar en una próxima edición. Chao.